que es parto prematuro y rotura prematura de membrana. Bueno, vamos a alargar directamente y vamos a empezar a hablar del parto prematuro. Patología muy frecuente, seguro que es pregunta de examen, así que vamos a tratar de explicarlo clarito. Y al hablar de parto prematuro, hay tres conceptos a tener en cuenta. Uno es la definición de parto prematuro, el otro concepto es la morbilidad y por último las complicaciones del parto prematuro. Y vamos a definir parto prematuro. Según la OMS, es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Antes de las 37 semanas de gestación. El límite inferior que lo separa del aborto son las 22 semanas o un feto que pese 500 gramos o menos. Entonces vuelvo a repetir, muy interesante, muy importante este concepto, que según la OMS el parto prematuro es aquel que ocurre antes de las 37 semanas, el límite inferior que lo separa del aborto son las 22 semanas o un feto que pese 500 gramos. Como pueden ver, es muy amplio el límite para hablar de parto prematuro, entre las 22 y antes de las 37 semanas. Por eso, para mejor estudio, se lo había dividido al parto prematuro en dos. Parto inmaduro, que es el que va desde las 22 a las 27 semanas, y el parto prematuro propiamente dicho, que va desde las 28 hasta antes de las 37 semanas. Entonces, de esa forma queda completado el primero de los conceptos, que sería la definición de parto prematuro. Recuerden que el embarazo duraba ¿cuánto? Total, el embarazo total. ¿Cuántas semanas? 40 semanas. 38 a 40 semanas. Total. El total 40, 2 más, 2 menos semanas, que no. 42 semanas. Lo que pasa es que lo ideal son las 40 semanas. Pero el parto total, la gestación total, dura 42 semanas. Por supuesto, digo ideal hasta las 40, porque después de las 40, todas las funciones, tanto placentarias como del líquido amniótico, comienzan a disminuir y comienzan los problemas. Por eso hay una bolilla que vamos a ver después, que se denomina embarazo en vía de prolongación o embarazo prolongado, en donde ya tenemos consecuencias a nivel del feto. Lo ideal entonces es que el embarazo termine a las 40 semanas, pero en realidad la duración de la gestación son las 42 semanas. De eso, el parto prematuro va desde hasta... Desde la 22 hasta la 37. O, bueno, prematuro 28 a 37. Desde las 22 hasta antes de las 37 semanas. Bien, ¿y cómo lo habíamos subdividido? Inmaduro y propiamente dicho prematuro. O sea. Exactamente. ¿Y cuál es el límite entonces que lo separa del aborto? Las 22 semanas. O 500 miligramos. Claro. 500 o gramos. un feto que pese ¿cuánto? 500 gramos. O menos. 500 gramos o menos. Ese es un aborto. Un feto que pesa 500 gramos o menos es un aborto. Porque a veces
no sabemos exactamente la edad gestacional. La madre no sabe de cuánto está embarazada y un aborto es un feto de 500 gramos o menos, o 22 semanas para atrás. Eso es un concepto que lo tienen que tener bien claro. Y así tenemos el primer pilar o el primer concepto, que es la definición. En cuanto a la morbilidad neonatal de los prematuros, por supuesto que va a depender del peso al nacer y de la edad gestacional. Cuanto menos peso y menos edad, la morbilidad es mucho mayor. Y por último tenemos las complicaciones del parto prematuro. Las complicaciones más frecuentes que tenemos que tener en cuenta sería la depresión al nacer, el síndrome de dificultad respiratoria, las hemorragias intracraneanas, la sepsis, la enterocolitis necrotizante, el ductus arterioso persistente y por último las displasias broncopulmonares. Esas son las complicaciones más frecuentes de los prematuros. Vuelvo a repetir: depresión al nacer, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragias intracraneanas, sepsis, enterocolitis necrotizante, ductus arterioso persistente y displasia broncopulmonar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Os repito algo. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora bien, este parto prematuro puede ser el resultado de 3 entidades clínicas. Y estas entidades clínicas pueden clasificarlo a este parto prematuro en parto prematuro idiopático, parto prematuro resultante de una rotura prematura de membrana en embarazos pretérminos, y el parto prematuro iatrogénico. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la entidad clínica, este parto prematuro puede clasificarse en 3. El parto prematuro idiopático, el parto prematuro resultante de una rotura prematura de membrana en embarazos pretérminos y el parto prematuro iatrogénico. El idiopático, que es el más frecuente, es aquel que no se conoce la causa que dio lugar a que se desencadenara un parto prematuro. El parto prematuro por rotura prematura de membrana lo vamos a ver más adelante. Y el parto prematuro iatrogénico, ¿cuál sería? ¿Qué les parece esa palabra parto prematuro iatrogénico? Uno que la produce el médico. El doctor. La produce el médico, pero ¿por qué motivo? Podría ser, no sé, un tacto o algo. Cuido. Ahí está la confusión. Esa palabra iatrogénica es bastante irritante, pero no significa lo que ustedes están pensando. Todo el parto prematuro iatrogénico es aquel que sí es producido por el médico, pero cuando está en riesgo la vida de la madre, del feto o de ambos. Por ejemplo, una mamá que tiene una preeclampsia, que ya vamos a ver cuando veamos estados hipertensivos en el embarazo. Esa preeclampsia se agrava y pone en riesgo a la madre de sufrir un accidente cerebrovascular.
ya se han agotado los medios para estabilizar a esa paciente, entonces lo que nos queda para salvar a la paciente, porque primero es la paciente y después el feto, sí, es interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque en todo estado hipertensivo relacionado con el embarazo, la hipertensión no se termina si no se termina el embarazo. Por eso se llama parto prematuro iatrogénico. Es aquel producido por el médico, pero cuando está en riesgo la vida de la madre, el feto o ambos. No porque el médico cometa un error, no, es para salvar a la mamá, al feto o a los dos. ¿Me entienden? Eso es el parto prematuro iatrogénico. O ya no es una cuestión legal, es una cuestión médica. Bien, pero no todas las pacientes hacen un parto prematuro, sino que debe haber factores predisponentes. Y son muchos los factores predisponentes. Pero vamos a hablar de los más comunes. Los más comunes, dentro de ellos tenemos la sobredistensión uterina. Y cuando ustedes han visto que hay sobredistensión uterina y produce varios problemas, por eso la pregunta es, ¿en qué caso hay una sobredistensión uterina? En mujeres multíparas. No, Polidramnios. exacto, polidramnios, sobredistensión, polidramnios, ¿qué más? En macrostomía. En macrosomías fetales, ¿y qué más? Común, muy común. mm, Que produce un útero enorme. La paciente está de 6 meses y parece que está de término ya. Paciente diabética. No, eso No. produciría en la macrosomía fetal, ya está dicha. Ah, ya. En edad avanzada. No. ¿Qué es lo que puede agrandar el útero mucho, mucho, mucho? Embarazo Tumor, múltiple. mioma. En Embarazo masa múltiple. múltiple, ajá. Claro, embarazo múltiple. Entonces, una de las causas más frecuentes de parto prematuro es la sobredistensión uterina. Y en los únicos casos de embarazo, estoy hablando, que hay una sobredistensión uterina, es o un poligramio, o un embarazo múltiple, o un feto macrosómico. Y para hablar de polidramnios, ¿cuánto líquido debe haber en la cavidad para hablar de polidramnios? Sobre 2000 centímetros cúbicos. Sobre 2000 centímetros cúbicos hablamos de polidramio. ¿Sí? ¿Y las causas del polidramio? Las más comunes. Fetales sería, por ejemplo, alguna patología del tubo neural. Sí, exactamente. Una patología del tubo neural como es El mielomeningocele. el mielomeningocele. ¿Qué más? Vamos, vamos, despertándose. Mielomeningocele, El corioangioma. espina bífida, mielomeningocele, espina bífida, cráneo, anencéfalo, malformaciones graves de la cara, atresia esofágica y la mar en coche. Hay un montón. ¿Estamos?
corioangioma, doctora, también produce polidermia? No, no, no lo sé, lo voy a buscar, pero no, Bien. yo sepa no. No, pero lo había visto como una causa placentaria por ahí. Bueno, voy a buscarlo y te lo voy a responder. Pero no tengo respuesta ahora. Entonces, los defectos del tubo neural son una de las causas más frecuentes de, de polidramia, más allá que en realidad la causa más frecuente son idiopáticos. 68% de los casos de los polidramios son idiopáticos. Pero ya especificados tenemos, los más comunes son de tubo neural. Bueno, volvemos a los factores predisponentes de parto prematuro. Tenemos la sobredistensión uterina. Pero también se agregan patologías maternas como la diabetes, el asma, el abuso de drogas. Pero hay algo muy común que siempre que tenemos una persona con un parto prematuro, lo preguntamos en la anamnesis, y eso ténganlo siempre presente. Para mí, las causas, en general, las causas más importantes de parto prematuro son las infecciones urinarias, que son muy frecuentes en la embarazada, y las infecciones del tracto genital inferior. Aquellas mujeres con embarazos no controlados o mal controlados que llegan al parto presentando flujo. Entonces, esa es una de las causas más comunes de parto prematuro. Recuerden bien, la infección urinaria y las infecciones del tracto genital inferior. Pero también el tabaquismo produce parto prematuro. Las edades maternas extremas, tanto precoces como tardías. Antecedentes de cirugías a nivel del cuello uterino. O sea que son muchas las patologías que van a producir un parto prematuro, pero específicamente, y ténganlo siempre en cuenta porque es pregunta de examen, son la sobredistensión uterina, las infecciones urinarias y las infecciones del tracto genital inferior. Por supuesto que los satélites que tiene el tabaquismo, el uso de droga, la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos ahí? ¿Está claro los conceptos de parto prematuro que hemos dado? Sí, doctor. Bien. Pero la paciente no viene ya con el parto hecho, con el parto prematuro hecho. Generalmente viene a nosotros con lo denominado amenaza de parto prematuro. Y esta amenaza de parto prematuro tiene su definición. Y la definición es: la paciente presenta una amenaza de parto prematuro cuando esa paciente, que cursando un embarazo entre las 22 y 37 semanas, presenta dinámica uterina, es decir, contracciones. ¿Y cuántas contracciones? 4 en 20 minutos. Pero a eso se le asocia algo muy importante para dar una definición de amenaza de parto prematuro, que es modificaciones del cuello del útero o modificaciones cervicales. Es decir, que la paciente empieza a modificar su cuello para hacer un trabajo de parto. Y esas modificaciones consisten en un bollamiento del cuello del 50% y una dilatación del mismo de más de 1 centímetro. Entonces vuelvo a repetir, cuando yo pregunto a qué se denomina amenaza de parto prematuro,
La respuesta es una paciente que cursando un embarazo entre las 22 y 37 semanas presenta dinámica uterina, 4 contracciones en 20 minutos, más modificaciones cervicales, es decir, borramiento del cuello en un 50% y una dilatación mayor a 1 centímetro. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doc. Sí, Sí, profe. Bien. Entonces viene hacia nosotros una paciente viene hacia nosotros una paciente a la que diagnosticamos una amenaza de parto prematuro. Una vez hecho este diagnóstico, con los parámetros que acabo de explicarle, la paciente debe ser internada. Y allí empieza nuestro trabajo. Con la internación, la paciente debe ser colocada en decúbito lateral izquierdo para evitar que el fenómeno de Poseidón, el fenómeno Poseidón. ¿Y qué es el fenómeno Poseidón? cuando había una compresión de los vasos pelvianos. Exactamente por el útero grávido, que producía una importante hipotensión en la madre, por lo que hay que evitar eso, fenómeno Poseidón. Entonces, paciente internada en decúbito lateral izquierdo, canalizada para poder frenar ese parto prematuro que se viene, y por supuesto toda la historia clínica que corresponde a una paciente, es decir, signos vitales, orientación temporoespacial y la anamnesis para nosotros poder predecir por qué se está produciendo esta amenaza de parto prematuro. Entonces nosotros vamos a dirigir la anamnesis a los factores predisponentes de un parto prematuro, que como le dije anteriormente, ¿cuáles son los más comunes? La sobredisfunción sexual, Sí, la infección urinaria y la infección del tracto genital del inferior. tracto genital inferior. Y a eso, ¿cuáles son sus satélites más comunes? Lo de la Causa la diabetes, el causa, tabaquismo, la edad, eso. Exactamente, diabetes, tabaquismo, edad extrema, abuso de drogas, cirugías del cuello uterino, ¿sí? Hacia ahí va dirigida nuestra anamnesis. Y con esa sospecha de por qué se está produciendo una amenaza de parto prematuro, vamos a pedir un laboratorio. Si pensamos que es una infección urinaria, nos vamos para ese lado, o lo que nos lleve la anamnesis, a lo que nos lleve la anamnesis. Pero siempre nosotros pedimos un laboratorio general para toda embarazada, que lo vamos a ver ahora cuando veamos control prenatal, y ese laboratorio siempre es un hemograma, una glucemia, una creatinina, una orina completa como básico, y de ahí directamente orientado hacia la patología que nosotros creemos que se está produciendo. Por ejemplo, si es una infección urinaria, vamos a pedir un urocultivo. ¿Me entiendes? Si la paciente es diabética, vamos a ver si está estabilizada o no. En fin, orientamos nuestra anamnesis hacia los factores predisponentes que tiene la paciente en ese momento. Y una vez hecho eso, vamos a lo más importante, que es frenar un parto prematuro. Y para frenar un parto prematuro, nosotros tenemos medicamentos, drogas, que se denominan
útero inhibidores. Ese sería el primer paso, colocar útero inhibidores. El segundo paso también de la internación es, de acuerdo a la edad gestacional que tenga el feto, hacer una maduración pulmonar. Y por último, de acuerdo a la patología, indicar o no antibiótico terapia. Entonces, una paciente con amenaza de parto prematuro, se la interna, se le realizan los signos vitales, la orientación temporoespacial, se la canaliza a la madre o no, ya vamos a ver en qué caso sí, en qué caso no. Se la coloca de costado izquierdo para evitar un fenómeno poseiro, se le solicitan los análisis y los tres pilares a seguir son útero inhibidores, maduración pulmonar de acuerdo a la edad gestacional y por último la indicación o no de antibiótico terapia. Pero antes de esto, antes de empezar a hablar de los útero inhibidores, hay contraindicaciones para aplicar estos útero inhibidores. Y es pregunta de examen. Hay contraindicaciones para inhibir una amenaza de parto prematuro. ¿Y en qué caso no podemos inhibir una amenaza de parto prematuro? Pues existen contraindicaciones absolutas y relativas. Por supuesto, dentro de las absolutas, lo más común es la presencia de un feto muerto. ¿Qué otro caso no vamos a útero inhibir? En malformaciones incompatibles con la vida, en el sufrimiento fetal, en las infecciones de las bolsas de las aguas, que van a producir una patología muy grave, que se denomina corioamnionitis, que la vamos a ver ahora, y en las hemorragias severas. Es decir, dentro de las contraindicaciones absolutas para inhibir un parto prematuro o una amenaza de parto prematuro son malformaciones incompatibles con la vida, feto muerto, infección de la bolsa, sufrimiento fetal y hemorragias severas. Pero también tenemos contraindicaciones relativas, como es en aquellas pacientes que presentan rotura prematura de membranas, en el caso del retardo de crecimiento intrauterino, que ahora ya no se llama así, después vamos a verlo bien, en aquellas pacientes con preeclampsias severas y en aquellas pacientes que tengan una dilatación del cuello de más de 4 centímetros, porque se ha visto que con esa dilatación ya es imposible frenar una amenaza de parto prematuro. Entonces eso ténganlo en cuenta y lo subrayan como pregunta de examen, en qué casos está contraindicado inhibir una amenaza de parto prematuro. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de las drogas útero inhibidoras. Y dentro de las drogas, vamos a hablar de todas. Dentro de ellas tenemos las denominadas beta-miméticos. Los beta-miméticos. Los beta-miméticos actúan a través de los receptores beta 2
y producen vasodilatación e hipotensión diastólica. Tengan presente para lo que vamos a hablar ahora. Actúan a través de los receptores beta 2 y producen vasodilatación e hipotensión diastólica. Pero aparte de producir eso, tienen otros efectos colaterales como son hiperglucemiantes. Estimulan a nivel pancreático la síntesis y liberación de glucagón. Hiperglucemiantes. Y aparte, aumentan la producción de ácido láctico y producen hipocalcemia por redistribución del ion en el espacio intracelular. Entonces, miren todas las complicaciones que tienen o los efectos colaterales. Vasodilatación, hipotensión diastólica, hiperglucemia, aumento del ácido láctico e hipocalcemia. Por lo tanto, estos beta-miméticos que se usan con tanta frecuencia acá, en otros lados ya se han dejado de usarlo, están contraindicados en pacientes con arritmias maternas, en el hipertiroidismo y en la diabetes. Dicho esto, vamos a ver cuáles son las drogas beta-miméticas. Y dentro de ellos tenemos el clorhidrato de ixosuprine. El clorhidrato de ixosuprine. Este es el famoso Duvadilam. Ese es el nombre comercial. Clorhidrato de ixosuprine, que es el Duvadilam. Y el otro beta-mimético es el ritrodine. El ritrodine, cuyo nombre comercial es Ritopar. Ritopar. El más común es el clorhidrato de ixosuprine o Duvadilam. Esto es lo que más usamos dentro de los beta-miméticos. Esta droga puede usarse por vía oral o por vía parenteral. ¿Qué otro útero inhibidor tenemos? No, a veces nosotros, ¿por qué se los nombro? Porque a veces estamos en lugares que no son precisamente el hospital, estamos en el interior o en el campo, y tenemos que tener conocimiento para dar los primeros auxilios hasta poder trasladar a la paciente a un centro de mayor complejidad. Por eso, otro útero inhibidor que podemos echar a mano
y por supuesto de uso limitado, son los antiprostaglandínicos, como es la indometacina. Indometacina. Por supuesto, le vuelvo a repetir, la indometacina es de uso limitado, ya que provoca cierre precoz del ductus e hipertensión pulmonar. Como útero inhibidor, la indometacina se la usa por vía rectal y no más de 3 días. Porque en realidad esta indometacina, si bien actúa como útero inhibidor, en la obstetricia está utilizada la indometacina para el tratamiento del polidramnio. ¿Por qué? Se la usa en el polidramnio con fines terapéuticos porque disminuye el flujo renal fetal. Pero también cuando no tenemos otra, lo usamos como útero inhibidor. Vuelvo a repetir, como útero inhibidor por vía rectal y no más de 3 días. Ahora, si lo queremos aplicar en el polidramnio, ya se lo hace por vía oral. Y en el polidramnio, como les dije, actúa disminuyendo el flujo renal fetal. Pero la indometacina es otro útero inhibidor. Pero acá aparece uno que es fundamental, es una vedette, digamos, dentro de los útero inhibidores, que son los bloqueantes cálcicos. Y dentro de ellos tenemos la nifedipina. Y ustedes me van a decir cómo, me parece que se está confundiendo, doctora, porque la nifedipina se la usa para bajar la presión. Es un antihipertensivo. ¿Qué tendrá que ver la nifedipina como útero inhibidor? ¿Por qué creen que la nifedipina, que se la usa en la hipertensión, la usamos con tanto éxito como útero inhibidor? Porque un bloqueante cálcico, profe, impide la entrada de calcio, digamos, a la célula muscular. ¿Y qué hace al impedir la entrada de calcio? Ahí relajaría el músculo liso, digamos. Exactamente, relaja el músculo liso. ¿Y qué es el útero? Un músculo liso. Un músculo liso. Entonces, este medicamento que lo damos para la hipertensión resultó ser un potente útero inhibidor. Y es lo que más usamos. Por supuesto que este útero inhibidor, este bloqueante cálcico, tiene sus contraindicaciones. Y por supuesto que no pueden ser administrados en cardiópatas, ni en situaciones de alto gasto cardíaco, como es el hipertiroidismo. Pero algo que es muy importante para ustedes, este dato, es muy importante, como no estamos con pacientes hipertensas, estamos con pacientes que tienen amenaza de parto prematuro, es muy importante controlar la presión arterial de la paciente. Porque si esta paciente viene con una tensión arterial igual o menor, la sistólica, a 90 milímetros de mercurio, está súper contraindicado porque la mandamos de cabeza a unidad coronaria a la paciente. Entonces, muy importante
la toma de presión arterial en estas pacientes cuando vamos a indicar un bloqueante cálcico. Esto me voy a detener en la dosis porque es un medicamento que usamos mucho, que lo tenemos a mano en todos lados. Este bloqueante cálcico se usa por vía oral, La dosis es de 10 miligramos que administramos a la paciente. Una dosis por vía oral de 10 miligramos. Y esperamos 20 minutos. Si la paciente continúa con contracciones, se le puede dar otro comprimido más de 10 miligramos. Estos se pueden repetir cada 20 minutos con una dosis máxima de 40 miligramos. Dosis máxima. Entonces, ante una amenaza de parto prematuro, damos este bloqueante cálcico que es la nifedipina, 10 miligramos por vía oral, esperamos 20 minutos, si las contracciones siguen se repite la dosis de 10 miligramos y así cada 20 minutos hasta una dosis máxima de 40 miligramos. Si la actividad uterina cede, ya se hace, ya la dosis se la deja a esta nifedipina cada 8 horas hasta, por 72 horas, hasta ver cómo reacciona la paciente. Esto sería en cuanto a los bloqueantes cálcicos. Pero últimamente tenemos una droga superior, pero es muy cara. Ese es el problema. Cuando la paciente va a comprarlo, hace el parto prematuro en la farmacia, como le dicen el precio, ¿viste? Pero es muy buena, es uno de los últimos uteroinhibidores y se denomina atosivam. El atosivam, como les digo, es uno de los mejores uteroinhibidores que tenemos y es un antagonista competitivo de los receptores oxitóxicos. Antagonista competitivo de los receptores oxitóxicos. Después vamos a dar mayor información de esto, más adelante. Entonces, como síntesis, dentro de los uteroinhibidores tenemos ¿cuáles? Lo primero que nombramos, beta-miméticos. Beta-miméticos. Y dentro de los beta-miméticos el más común es el Tuvadilan. Clorhidrato. es el nombre comercial. Clorhidrato. El clorhidrato de Isosodio. isosuprime es el más común. Pero también tenemos otros como son los antiprostaglandínicos, que son La indometacina. la indometacina. ¿Y por qué es uso limitado la indometacina? Provoca hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, pero fundamentalmente cierre precoz del ducto. ¿Sí? ¿Qué otro más? Que tenemos la BD. ¿Cuál es nuestra BD? Aparte Los de bloqueantes cálcicos. los bloqueantes cálcicos, como es la
Nifedipina. Nifedipina. ¿Cuál es lo que tenemos que tener presente cuando usamos nifedipina? El control de la presión arterial. El control de la presión arterial, fundamental, y por supuesto que la paciente no tenga situaciones de alto gasto cardíaco, como es el hipertiroidismo o pacientes con cardiopatías. Y por último, el mejor de los uteroinhibidores es el Atoxibán. atosiban. Esos serían los fármacos indicados en una amenaza de parto prematuro. ¿Y a qué denominamos amenaza de parto prematuro? A la presencia de dinámica uterina, con 4 contracciones en 20 minutos. ¿Qué más? Modificación del cuello uterino. Modificación Y borramiento del 50%. Borramiento del 50%. Y la dilatación mayor a 1 centímetro. Todo eso dentro de una paciente que cumple un embarazo de 22 hasta antes de las 37 semanas. Sí, esa es la definición de amenaza de parto prematuro. Bien, Rosy, bien. Entonces, esa paciente, nosotros vamos a usar estos uteroinhibidores previo a todo lo que expliqué anteriormente, como es la internación, bla, 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 bla. Ahora bien, pero no solo vamos a uteroinhibir a esas pacientes. Recuerden que hemos dicho que el parto prematuro, según la OMS, va desde las 22 hasta antes de las 37 semanas. Es muy largo el periodo. Por eso tenemos al parto inmaduro y al parto prematuro propiamente dicho. Por lo tanto, en todo feto o paciente que presente una amenaza de parto prematuro, tenemos que tener muy en cuenta la edad gestacional para ver si ese feto tiene pulmón o no. Tiene un pulmón maduro o no. Y así quedarnos tranquilos si este feto es pulmonalmente apto para vivir su vida extrauterina. Y para eso, el feto debe estar en un líquido que ya esté produciendo lecitina y esfingomielina. ¿Y cuándo aparece en el líquido amniótico la lecitina y esfingomielina? ¿A qué edad gestacional? En la semana 34. A la semana 34. Y la presencia de lecitina y esfingomielina indica madurez pulmonar fetal. Entonces, si nosotros tenemos un feto, una paciente que cursa con un embarazo de 34 semanas o más, sabemos que ese feto no corre riesgo porque ya está pulmonarmente maduro. El problema subsiste en embarazos antes de las 34 semanas, cuya paciente está cursando una amenaza de parto prematuro. Esos fetos que no están maduros pulmonarmente, vamos a aplicar la maduración pulmonar. Y esa maduración pulmonar se hace con la siguiente droga que se denomina betametasona. La betametasona es el Celestone Crono 12, es un nombre comercial, que me acuerdo. Esta betametasona está compuesta por fosfato y acetatos.
Esta betametasona tiene 12 miligramos su ampolla. Y se colocan para producir una maduración pulmonar 2 dosis, 2 ampollas, una cada 24 horas en forma intramuscular, o sea, 2 ampollas, una cada 24 horas, 2 en total, y con eso completamos la maduración pulmonar fetal. Ya tenemos un feto apto para resistir en su vida extrauterina. Entonces, vuelvo a repetir, la maduración pulmonar fetal se hace en aquellas pacientes que cursan un embarazo que no llegue a las 34 semanas, porque el feto está pulmonarmente inmaduro, y se usa la betametasona, que es, como le dije anteriormente, que me acuerdo del electronecrono 12 miligramos trae la ampolla, constituida por fosfato y acetatos, 6 miligramos cada uno, y esa ampolla de 12 miligramos se coloca una intramuscular cada 24 horas en un total de 2 dosis, es decir, una un día y otra al otro día. Y con eso completamos la maduración pulmonar fetal. También, ya cuando veamos diabetes, en las diabéticas no usamos la betametasona para madurar el pulmón, sino que usamos la dexametasona. La dexametasona. Y esta dexametasona se la usa una ampolla de 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos diabetes. Y esto es lo que se usa en una amenaza de parto prematuro. O sea, sabemos la definición de parto prematuro, sabemos la definición de amenaza de parto prematuro, sabemos los 3 pilares en los que se sostiene este parto prematuro, que es la definición, la morbilidad y las contraindicaciones. Sabemos que existen factores predisponentes para que la paciente haga un parto prematuro, y sabemos también que existen contraindicaciones para inhibir ese parto prematuro. Tienen conocimiento ya sobre cómo se maneja esta paciente y las drogas uteroinhibidoras que se usan, es decir, betamiméticos, antiprostaglandínicos, los bloqueantes cálcicos y el atosivam. Y para madurar el feto, la betametasona, o en caso de una diabética, la dexametasona. Así que con esto completamos parto prematuro. Pero, para completar esta bolilla, vamos a ver ahora la denominada rotura prematura de membranas. Y esta rotura prematura de membrana, que la van a ver con las siglas en la historia clínica, que la van a ver con la sigla de RPM, tiene, como les dije, su definición. ¿Y qué es la rotura prematura de membrana? Es una solución de continuidad espontánea
de las membranas corioamnióticas antes del inicio del trabajo de parto. Vuelvo a repetir, rotura prematura de membrana es una solución de continuidad espontánea de las membranas corioamnióticas antes del inicio del trabajo de parto. ¿Y por qué digo antes del inicio del trabajo de parto? Porque en los embarazos de término ya no se llama rotura prematura de membrana, son las famosas bolsas rotas. Se me rompió la bolsa porque estoy empezando el trabajo de parto. ¿Mm? Ahí sí es una bolsa rota, pero una rotura prematura de membrana es antes del inicio del trabajo de parto. Si bien la etiología es desconocida, pero existen factores predisponentes para que se rompan estas membranas. Estas membranas, la bolsa de las aguas, se caracteriza por tener una elasticidad, una cierta elasticidad que permite su distensión hasta llegar al final del embarazo. Y esta forma de distenderse segura se hace por una relación que se denomina colágeno-elastina. Perdón. Una relación colágeno-elastina. La bolsa permite esta relación colágeno-elastina que se distienda y que no se rompa. O sea que jugarían un rol muy importante en la mantención de la integridad de las membranas. Ahora, una infección cérvico-vaginal o una infección uterina que se produzca en esa paciente puede llevar a la liberación de enzimas como son proteasas, colagenasas o elastasas que rompen las membranas ovulares. Y también condiciones clínicas asociadas que alteran esta relación colágeno-elastina, como son la sobredistensión uterina, que también pueden llevar a la producción de una rotura prematura de membrana. Pero en realidad, lo más importante es todo aquello que altera esta relación colágeno-elastina, como son sobre todo las infecciones cérvico-vaginales o intrauterinas. Esto libera enzimas que van a romper la integridad de las membranas o van a alterar esta relación cuando se produce una sobredistensión uterina, como es el polidramio, los embarazos múltiples o en los fetos grandes, fetos macrosómicos. El diagnóstico de rotura prematura de membrana prácticamente lo hace la paciente. Porque la paciente viene y nos dice, doctora, parece, ahora ya no, pero generalmente dice como si me hubiese orinado, o venía caminando y de pronto me mojé toda, o me desperté en plena noche con toda la cama mojada. Y ese olor no es un olor de orina, es un olor a lavandina, generalmente, dice la paciente. O sea que ya tenemos un diagnóstico presuntivo cuando la paciente viene a la consulta. Pero el diagnóstico definitivo lo hacemos en el mismo consultorio. Y lo hacemos con un estudio que es
muy fácil de realizarlo, como les digo, en el mismo consultorio, y que se denomina estudio de cristalización en hoja de helecho. Estudio de cristalización en hoja de helecho. ¿Qué significa eso? La paciente viene, nos comenta de que se encuentra con esta pérdida de líquido. Entonces nosotros la colocamos a la paciente en posición ginecológica, le colocamos un espéculo, localizamos el cuello y vemos de dónde viene ese líquido. Pero la certificación la hacemos a través de este estudio que le digo, en cristalización en hoja de helecho, y ese estudio consiste en lo siguiente. Tomamos una varillita a la que le colocamos una torunda de algodón en la punta, esa varilla la introducimos y la embebemos en ese líquido que sale de cavidad, y una vez mojado todo el algodoncito, tomamos un portaobjeto y estiramos, o sea, ponemos sobre el portaobjeto ese líquido que tiene el algodón. Ese portaobjeto lo dejamos secar. Buscamos un microscopio que hay en el hospital, en cualquier hospital, y no hace falta ser un genio. Miramos ya una vez seco ese vidrio, lo miramos a través del microscopio. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver una figura que se forma, que es la hoja de un helecho, de la planta de helecho, ¿sí? ¿Conocen el helecho, la hoja de helecho? Sí, profe. Y si no, lo buscan en el Google y salen un montón de fotos ahí. La hoja de helecho es como una pluma, ¿sí? Bueno, tiene distintas formas, pero más o menos así, una hoja de helecho, con sus nervaduras en el medio, ¿sí? Es la figura que se forma. Y eso hace diagnóstico de rotura prematura de membrana. ¿Y por qué se forman esas figuras? Se deben a la deshidratación de las sales contenidas en el líquido amniótico. Ese es el estudio más fácil, más a mano que nosotros tenemos. Si no, podemos tomar un poco de líquido que viene de cavidad y mandarlo al laboratorio que lo analice, que ya es mucho más complejo. Y la otra forma de hacer diagnóstico, ya con los antecedentes que tenemos de la paciente, es a través de la evaluación con ultrasonido, es decir, a través de la ecografía, que en realidad no nos va a decir una bolsa rota, nos va a decir, no es una rotura prematura de membrana, nos va a decir que dentro de la cavidad hay menor cantidad de líquido, pero la menor cantidad de líquido puede ser por un oligoamnio. Por eso, cuando tenemos un estudio previo, ya la ecografía sí es importante para nosotros. Pero el diagnóstico se hace a través de la anamnesis y se confirma a través del estudio que hacemos en nuestro consultorio, que es la cristalización en hoja de helecho. Y acá viene lo grave. Cuando hay rotura prematura de membrana, cuando se rompen las bolsas de las aguas, a las 2 horas ya existe colonización de germen. Por eso, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de rotura prematura de membrana, la paciente queda internada. La paciente queda internada en reposo, en decúbito lateral izquierdo, y con un apósito estéril que se le coloca, porque con ese apósito nosotros vamos a ir evaluando el color y el olor del líquido amniótico, porque cualquiera de esas dos funciones que se alteren, la paciente pasa
a tener una infección de estas membranas que son gravísimas y que se denomina corioamnionitis. Corioamnionitis. Y esta corioamnionitis, que va a desencadenar un parto prematuro, tiene graves complicaciones maternas y fetales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de corioamnionitis? Ante una rotura prematura de membrana, si la paciente presenta fiebre, taquicardia materno y fetal, sensibilidad uterina, o sea, dolor cuando sobre el abdomen palpamos el útero, y el laboratorio nos da una leucocitosis de 15.000 blancos o más, y a todo eso se le agrega líquido amniótico purulento, estamos en presencia de una corioamnionitis. La corioamnionitis es una patología muy grave porque no tan solo puede desencadenar una infección generalizada, sino que va de la mano de una coagulopatía de consumo. Por eso, ante la presencia de una corioamnionitis, que se caracteriza por fiebre, taquicardia materna y fetal, líquido amniótico purulento, sensibilidad uterina y en el laboratorio 15.000 blancos o más, inmediatamente tenemos que tomar una conducta. Y esta conducta va a depender de la edad gestacional. Si la paciente tiene 34 semanas o más, se termina el embarazo. Si la paciente tiene menos de 34 semanas, por supuesto que tenemos que hacer una maduración pulmonar fetal, una buena cobertura antibiótica y siempre, siempre evitar el tacto vaginal, porque contaminamos aún más el campo. Y esta antibiótico terapia se la puede hacer con ampicilina o con acitromicina. Pero ante una rotura prematura de membrana, vuelvo a repetir, hay que hospitalizar a la paciente, reposo, apósito estéril, control de laboratorio con glóbulos blancos y plaquetas, y también ecografía para determinar la cantidad de líquido. Si ante esto se presenta una corioamnionitis
y la paciente tiene un embarazo de 34 semanas o más, se termina el embarazo. Por menor edad gestacional, se hace una cobertura antibiótica, se hace una maduración pulmonar y ante cualquier signo de infección se termina el embarazo. Siempre, siempre evitando el tacto vaginal. Y con esto completamos la bolilla de parto prematuro y rotura prematura de membranas. ¿Lo han entendido? Sí. Sí, doctora. Bien. Bueno, niños, entonces terminamos acá. Algo que tengan dudas, me preguntan. Y si no, nos vemos mañana. Por ahora no, doctora. Doc, disculpe, Sí, la utilización de los medicamentos, digamos, inhibidores, siempre va antes de la maduración pulmonar. repetime porque no te escucho. Perdón. Los inhibidores Siempre va antes de la maduración pulmonar. siempre, porque vos a la Bien. paciente la recibís con una amenaza de, después estás investigando la edad gestacional, pero siempre inhibidores previos. Bien, gracias. Buenas noches. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Ya vamos a ver qué tema vamos a tocar, posiblemente restricción del crecimiento intrauterino o hepatopatías y embarazos, ya vamos a ver. Porque quiero adelantarme en la patología para que cuando veamos control prenatal, que teóricamente tendría que verlo al principio, pero el control prenatal tiene una serie de ítems que si no saben la patología no lo van a entender. Así que por eso quiero más o menos hacer las patologías básicas y recién hacer control prenatal. Antes de despedir, los chicos están haciendo presenciales. Sí, doctora. Sí, ¿A profe. dónde? En el hospital y en los CAP. Y en el CAPS. ¿Quién está en el hospital de ustedes? A mí me tocó con el doctor Rossi en el hospital, doc. ¿Y Los otros cómo chicos va? no sé. ¿Qué has Eh, visto algo? ¿Has tenido oportunidad de ver pacientes, de ver partos? no, los partos no están habilitados, dijo el doctor, por el protocolo COVID. Bien, Pero en mi caso, ese día no pude ver mucho porque las pacientes eran de alto riesgo. ¿pero qué has sacado? ¿Has visto algo? ¿Estás sentado en el pasillo? ¿Qué hiciste? No, sí, pasé, doc, pero como que el profe derivó, digamos. Mis compañeros no sé. Yo estuve con ¿Alguno? el doctor Rossi y el doctor Rossi, bueno, sí vimos un par de pacientes. Habló sobre las maniobras de Leopold, la altura uterina, control prenatal, justamente. Bien, Sí, vimos un par de pacientes ahí. bien. Con la doctora Sotomayor, ¿quién está? También fuimos con la doctora Sotomayor, pero la Sotomayor directamente no la vi a la doctora. ¿Cómo? A la doctora Sotomayor directamente no la vi, digo. Ese día fui y pregunté y dijo que estaba como que en revista de sala o en reunión y no la vimos, digo. Directamente me quedé en la sala reciente esperando y nada, vino una doctora y nos dijo que si quería la podía acompañar a ella y ver a alguien y eso hicimos, digo. Sí, bueno, la verdad que no es esa la forma, pero bueno, ya vamos a ver de hacer más A mí aquí. me pasó también, o sea, con el doctor Rossi, que cuando yo fui estaba mal puesto el horario, digamos. Él ese día no atendía y de casualidad estaba ahí, digamos. Quizás por eso yo no vi muchos pacientes.
Claro. Bueno, ¿qué día van ustedes al hospital? Y lunes, martes y miércoles, creo. Lunes, martes y miércoles. ¿En qué horario? De 8 a 10, o de 8:30 a 10:30, digamos. De Estamos 8 divididos por grupo, doctora. Bueno, ustedes van a mañana, como a las 9:30, 9:30, 10:15, van a bajar al consultorio 44 de la Guardia, ¿sí? ¿Mm? De la Guardia Central, el consultorio 44 es el consultorio de ginecología. Me van a buscar a mí. Si no estoy ahí, voy a estar en el aula 4, que ya le van a explicar mis compañeros dónde ubicarme. Pero primero bajan al consultorio 44 de la Guardia Central. Ahí quiero tener una charla con ustedes, ¿sí? Con los que estén ahí. Viendo, a mí, por ejemplo, mañana me toca el CAP, no sé a quién le toca hospital. El hospital se pasó para el día jueves. Ya no vamos los miércoles. Ah, Bueno, entonces, los lunes van. sí, doc. Bueno, entonces, y los viernes no. No, Bueno, entonces el día lunes nos vamos a juntar todos los que puedan ir por el hospital a las 10 de la mañana en el consultorio 44 de la Guardia Central, así tenemos una charla, ¿sí? bueno, profe. Bien, doctora. Y ahí voy a poder ver cómo mejorar este práctico, porque realmente es un problema muy serio. Es muy serio esto de la virtualidad, nos ha cambiado todos los esquemas y la medicina no es así. Así que el lunes nos vamos a juntar ahí. Y nosotros Bien, vamos a seguir nuestro teórico mañana. Ya les voy a confirmar bien la hora y qué vamos a ver. ¿Sí? Pero o bueno, es restricción de crecimiento o una hepatopatía. bueno, ¿Estamos? profe. Bueno, chicos, Caído. nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Nos vemos, profe. Hasta luego, doctora. Profe, buenas Que noches. descanse. Hasta luego. Gracias, chao.